Bueno, estamos de regreso en la receta médica de la Z. No tenía el audio este lado, ya son las 11:24. Tenemos a nuestro siguiente invitado, doctora Suárez. Roberto, pues en el día de hoy nos acompaña el doctor Delio José Guzmán, él es cardiólogo intensivista de la Clínica Corazones Unidos. Bienvenido, doctor, a su casa, la receta de la Z. Y hoy nos trae un tema sumamente interesante. Tú sabes que vivimos en la época de la tecnología, de la comunicación, todo es muy tecnológico. Y ahora hay un término que anda rodando mucho por las redes, que es inteligencia artificial. Y yo recuerdo cuando yo era chiquita y veía esas películas de Terminator y veía todo esto, y la inteligencia artificial se veía tan lejano, tan galáctico. Sin embargo, es el día a día. El doctor pues va a hablar un poquito de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la cardiología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Leiden. Es un honor y un privilegio estar con ustedes aquí hablando de inteligencia artificial. Excelente. Pues, doctor, díganos qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una serie de programas informáticos con una máquina especial que se llama Learning Machine o máquina de aprendizaje, en la cual se instituye una serie de algoritmos que permiten el diagnóstico de enfermedades del corazón, que es lo que nosotros nos dedicamos, básicamente. Qué bueno, qué bueno. Estas máquinas, estas tecnologías, ¿qué tan complejas son? ¿Están al alcance de todos? Cuéntenos un poquito al respecto. Son procedimientos diagnósticos sencillos, no invasivos, en lo cual se utiliza la base ahora mismo de la inteligencia artificial aplicada a la cardiología, es la electrocardiografía, que es su área, doctora, tridimensional. Nosotros, por ejemplo, nos conectamos con la máquina que se llama Cardicio, a un centro de inteligencia artificial que está en Alemania. En ese centro, pues, en un periodo de 4 minutos nos dan el diagnóstico del paciente. Pero un diagnóstico que no es el definitivo del paciente, sino que nos traza el camino a seguir. Se evalúan básicamente 3 parámetros: el parámetro circulatorio del corazón, el parámetro eléctrico del corazón y el parámetro estructural. Y próximamente nos dicen ya que dentro de un año tendrán el parámetro funcional del corazón también. Entonces nos dice el grado de severidad, un valor pronóstico y un valor predictivo a corto y mediano plazo. Entonces nos dice si hay una enfermedad eléctrica del corazón, el grado. Ya yo sé, si tiene un trastorno eléctrico severo, se lo refiero a usted, por ejemplo. Bueno, eso mismo. Si tiene un problema circulatorio severo, entonces yo lo que hago son los procedimientos que deben ir para eso. Sea una angiotomografía, sea un cateterismo cardíaco, y en base a eso entonces nos adelantamos a la enfermedad del paciente y podemos de manera preventiva tratar al paciente antes de que le dé el paro cardíaco, el infarto, que haya que ponerle el marcapaso, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista estructural nos dice cómo están las cavidades y las paredes del corazón. Básicamente es eso. Excelente, excelente. La certeza del diagnóstico. 90%, sí, de sensibilidad en el diagnóstico. Pero hay una cosa importante. Lo más importante de todo es que dice el decálogo médico. Yo sigo el decálogo médico del doctor René Favaloro, que fue un cirujano cardiovascular argentino, que fue el que hizo el primer bypass coronario. Dice que la historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico. Y yo le agregaría, la historia clínica, el buen juicio clínico del médico, de acuerdo a su conocimiento y la experiencia, está por encima de cualquier avance tecnológico. Entonces, en base a ese conocimiento del médico, ese juicio clínico del médico, es que se va a actuar. O sea, la máquina no trabaja solo. La máquina trabaja con la experiencia y el buen juicio clínico del médico cardiólogo. Muy bien. Eso le iba a preguntar, porque fíjese que la medicina cada vez más, con estos avances agigantados, todos los días sale una nueva aplicación, todos los días sale una nueva herramienta que está en la palma de la mano de cualquiera de nosotros. Y yo sé que a usted le llegan los pacientes al consultorio y dicen que yo bajé una aplicación que me dice que tengo el ritmo del corazón acelerado o que me subió la presión. Y el miedo del que hace la buena medicina, como dice el doctor, es que se pierda un poco la esencia humana y se vaya, en vez de iniciar con una historia clínica, se vaya directamente a los exámenes clínicos. Este tipo de tecnología, doctor, tiene ese riesgo de que se pierda esa interacción humana con el paciente. No se pierde la interacción, está
programada para que haya más integración. Ningún estudio en medicina es la panacea. Todos los estudios son complementarios y el trabajo es en equipo. Eso tenemos que saberlo. Tenemos que estar claros en eso. Y, por ejemplo, en cuanto a la electrocardiografía tridimensional o cardiografía, se inició en el año 2021. Fueron los primeros, ahí leímos los primeros reportes ya, los primeros estudios. Y nosotros tenemos ya 2 años trabajando con ella. Hemos visto el progreso de la máquina, porque la máquina aprende todos los días más. En el horizonte, lo importante sería que nosotros nos preparemos para tener inteligencia artificial nosotros, porque nosotros trabajamos con Alemania y tenemos que pagar a Alemania. Si nosotros creamos nuestra propia base de datos aquí, con el tiempo, ya en los grandes centros podemos tener nuestro propio sistema de inteligencia artificial. Ya en Alemania lo están usando en los pacientes ya de atención primaria. El médico primario hace la inteligencia artificial y sabe dónde y a quién tiene que mandar el paciente. O si debe mandarlo o no, referirlo o no. O sea que es muy, muy útil. Pero ¿cómo entonces se interviene al paciente en este caso, doctor? Porque yo le escucho hablando para poder obtener esos datos. Por ejemplo, yo voy a su centro. Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Un electrocardiograma tridimensional. Usted se sienta, le ponemos el electrodo en el pecho, en la espalda, y en 4 minutos llega el diagnóstico. ¿En 4? Sí. Entonces el médico lo interpreta el estudio, nos manda todo el reporte de allá y nosotros lo que hacemos es interpretarlo en el contexto clínico de ese paciente, de acuerdo al examen de ese paciente. Quiere decir que esto es basado en que hay que hacer un examen físico, una buena historia clínica, correlacionar síntomas con lo que está... Y sobre todo valorar el riesgo cardiovascular del paciente, porque hay muchos pacientes que lo necesitan y uno no puede abusar del procedimiento desde el punto de vista económico. Cuesta $100 y hay que pagar una mensualidad también a Alemania, ellos cobran por eso. Wow, interesante, interesante. Doctor, ¿qué otro tipo de ejemplos de inteligencia artificial usted nos puede mencionar que estamos utilizando en el día a día en la práctica? Bueno, hay que diferenciar 2 tipos de inteligencia artificial. La que viene en equipos que tienen inteligencia artificial, que esa no es la que nosotros usamos, porque esas son simplemente para algoritmos de un reloj, algoritmos de una máquina de electrocardiografía o de ecocardiografía. Pero lo que viene pronto, en 2 o 3 años, que tenemos que ya ir preparando para eso, es la inteligencia artificial por imágenes. La inteligencia artificial por imágenes, ya por ejemplo los grandes hospitales en Estados Unidos, Mayo Clinic y Cleveland Clinic, ya están preparando los centros de inteligencia artificial. Entonces, yo que hago ecocardiografía también, por ejemplo, lo que hago es lo siguiente. Yo lo hago, por ejemplo, tú haces los cortes y tú no vas a hacer ninguna medida. Ese tiempo que el cardiólogo o cardiografista tarda haciendo las medidas no es necesario, lo hará la máquina. Y la máquina que tiene una precisión diagnóstica en discernir el tejido, etcétera, etcétera, el tamaño de la cavidad, el volumen y la función, pues entonces es que van a venir todos los datos de allá. Entonces simplemente ponemos el transductor, hacemos los cortes, según nos diga la máquina, y todos los resultados vienen de la inteligencia artificial. Un ecocardiograma, para el público en general, es lo que yo siempre digo a mis pacientes, es una sonografía del corazón, que nos permite ver las cavidades del corazón, las válvulas, la fuerza de contractilidad. Eso es un ecocardiograma, y cuando el doctor habla de corte es la forma en que vemos la imagen, no es una cirugía de corazón abierto, doctor. Eso nos va a decir a nosotros todas las medidas con precisión, que es más que los humanos, millones de veces van a venir del Centro de Inteligencia Artificial. Okay. ¿Qué impacto esto va a traer a la práctica médica nacional? ¿Qué impacto va a tener eso en la práctica de nosotros que vemos? Mucha información y mucha mejoría en el diagnóstico. Y sobre todo que nos va a decir el camino a seguir en cada paciente. Excelente. Eso es sumamente importante. No, y además, quizás como dijo el doctor, nos va a permitir tomar decisiones mucho más tempranas en el manejo de los pacientes. Yo tengo 2 años ya haciendo inteligencia artificial y me ha sido muy útil en mi práctica clínica diaria. Usted es electrofisióloga, doctora. Fíjese, yo en mi principio tuve un tutor que se llamaba el doctor Escipión Oliveira, que fue un médico uruguayo, dominicano, casado con la primera cardióloga dominicana, la doctora doña Norma Gómez Patiño, y él me enseñó mucha electrocardiografía. Y yo le decía, doctor, ¿para qué usted me enseña eso a mí? Que eso no se usa, no tiene aplicación clínica. Las asas, los vectores, la vectocardiografía, eso no tiene ninguna aplicación. Me dice, apréndete lo que un día se usará. Y hoy la inteligencia artificial se basa en la vectocardiografía, en las asas y
las fuerzas del corazón. ¿Cuántos centros cuentan con este método, doctor? Me parece que solamente vemos como 15 cardiólogos que tenemos el equipo y que estamos inscritos en Alemania para hacerlo. Número reducido. Un número reducido, sí. De nuevo, fíjate que es lo que dice el doctor, es una tecnología nueva para nosotros y costosa, porque cuando estamos hablando de $100, el costo del diagnóstico más lo que se debe de pagar. El médico lo que paga son $300 a Alemania mensual. Okay. Ellos ponen el precio del estudio también. Ah, ok. Nosotros no podemos poner precio, en el contrato no podemos poner precio, son ellos que lo ponen. Ya, y esto obviamente no tiene ninguna cobertura por ninguna aseguradora. ¿No? Quiere decir que si una persona se aproxima a su consultorio y usted entiende que debe de o que puede utilizar esta tecnología, ese pago corre por el paciente. Hay que trabajar con los seguros en ese sentido, pero hay seguros que tienen amplia cobertura, que uno le hace el recibo y ellos se lo reembolsan al paciente también. Ok, o sea, muy interesante. Quiere decir que no es una cosa tampoco descabellada. Sí, qué bueno, qué bueno. Hay algo que dijo el doctor y me llama la atención. ¿Varía el costo por procedimiento? No, el costo es el mismo siempre. Okay. Siempre el mismo costo, $100. $100. Entonces, el procedimiento, lo que tenemos que hacer es el tamizaje. Okay. ¿A quién necesita el estudio? De acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, de acuerdo a la historia clínica. ¿Quiénes no calificarían? Por ejemplo, si usted es un paciente de 18 años que va a tomarse la presión, hacer un chequeo y no sufre de nada, no es diabético, no es hipertenso, no tiene colesterol alto, etcétera, ¿para qué usted se lo va a hacer? No es necesario. Okay. Ahora, si el paciente llega con dolor, ha tenido dolorcito atípico de pecho, ya usted se lo hace. Si es diabético, más. Okay. De acuerdo a la cantidad de factores de riesgo que tiene. Si es fumador, hipertenso, diabético, antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Pero otra vez, bueno, adelante. No, eso le iba a preguntar, doctor, que a veces tenemos pacientes que no necesariamente clínicamente ellos tienen factores de riesgo establecidos hasta el momento, pero tienen historia familiar importante. Sí. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, pacientes que hayan tenido muerte cardíaca en mamá, papá a temprana edad, o eventos cardiovasculares importantes como infartos en los padres o en los tíos de primera línea, quizás son pacientes que se beneficiarían, aunque ellos mismos no tengan diagnósticos. Y el estudio se repite 2 o 3 años, 1 año, dependiendo del paciente, cómo lo necesite. Muy bien. Fíjate, hay una cosa importante en la inteligencia artificial, que es lo que se llama ciencia y virtud. La ciencia siempre tiene que estar al lado de la virtud, para que la inteligencia artificial se haga correctamente. ¿Qué es la virtud? La virtud es la disposición del ser humano de hacer las cosas correctamente, de hacer el bien al prójimo. Si hacemos ciencia y no tenemos virtud, se desvirtúa la ciencia. ¿Entiendes? Para la redundancia. Entonces es importante saber que los conocimientos de inteligencia artificial deben siempre estar supeditados a lo que es la virtud. Este tipo de programas, doctor, que usted dice tiene sus plataformas en Alemania y pues estamos trabajando en colaboración con ellos. Esto es una pregunta que yo me sé la respuesta, pero quiero que usted aproveche el micrófono, porque no podemos abusar de las inteligencias artificiales, porque no todas tienen valoración científica. O sea, este tipo de programa está avalado por estudios que supongo, ¿verdad?, tienen un peso científico, los califican como buenos, como métodos diagnósticos adecuados, porque no todo puede ser metido en la tara de que voy a hacer un diagnóstico con el celular, ¿verdad? Entonces, este tipo de programa que usted está utilizando tiene un aval científico por las comunidades internacionales y los estudios que lo avalan, ¿cierto? Sí. Casi siempre todo comienza en Europa, tú sabes, en cardiología, y en casi toda la ciencia comienza en Europa y después pasa a Estados Unidos. Es lo que está pasando actualmente. Ya eso en unos años pasará ya se irá a los otros países también, pero ahora mismo es Alemania que lo hace. Excelente. Y lo está usando hasta en atención primaria también. Tenemos que hablar un poquito de historia. Me gusta siempre hablar un poco de historia y también un poquito de ficción. Tenemos que saber que la base del conocimiento occidental se origina en 2 grandes lugares: en el antiguo Egipto y en la antigua Grecia. En Grecia, con las 2 grandes escuelas: la escuela socrática, donde estaba Platón y Aristóteles, y la escuela pitagórica, con la geometría sagrada y la aritmética. Y ahí también en Grecia, Euclides, el gran maestro de la geometría.
Y luego, en Egipto, con los sabios egipcios, ahí estaría el Kybalión, que es un libro de sabiduría escrito por muchos sabios, probablemente llamado el Kybalión Hermes Trismegisto. Entonces, por ejemplo, la sabiduría egipcia nos dice que todo se mueve, que todo vibra y todo se transforma, y que los movimientos son circulares y son fractales. ¿Qué quiere decir fractal? Fractal quiere decir que después de un quebrado hay otro quebrado y otro quebrado y otro quebrado, y no tiene fin. Y en el macrocosmos pasa lo mismo, después de una estrella, otro planeta, muchísimos planetas, y en el microcosmos también. Después de un átomo hay una partícula subatómica y así sigue. Entonces, en base a eso, los movimientos de todo en el mundo, el universo, tanto micro como son circulares. Todo es circular. Por ejemplo, tú ves la foto de un ciclón y tú ves que es circular. Los planetas son casi todos redondos. Sí. La Tierra gira en su propio eje, gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra, y todo va girando siempre en movimientos circulares. Y en eso se basa la inteligencia artificial por electrocardiografía, las asas. Eso va circulando. Todo, si lo hacemos, como decían los antiguos egipcios, representado por un circunpunto. Todo va dando vueltas y todo es redondo, oval, como sea. Entonces, en base a eso se organizan los vectores, y por eso que se sabe eso. Tan pronto tengamos lo mismo tridimensional en imágenes, todo va a ser diferente. Excelente. Pero todo tiene que moverse circularmente. Excelente. Tenemos que irnos a una nueva pausa, pero bastante interesante esto de la inteligencia artificial en la cardiología. Así porque es. Ya de hecho a distancia se han realizado ciertas intervenciones quirúrgicas, doctor, precisamente basado en lo que tiene que ver con este tipo de inteligencia. Vámonos a la pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.